¿Qué pasaría si destruyes el motor de tu Fórmula 1 y en apenas unos segundos acabas de perder el equivalente a varios millones de dólares? Porque sí, un motor moderno de Fórmula 1 puede costar tanto como comprar varios hipercars juntos. De hecho, mucha gente dentro del paddock compara una unidad de potencia completa con el precio de unos 4 Bugatti Chiron. Y lo más loco es que desde fuera parece simplemente un motor pequeño, porque los Fórmula 1 actuales usan motores V6 de apenas 1,6 litros. Sí, 1,6 litros. Más pequeño que el motor de muchísimos coches normales de calle. Y aún así, estas cosas producen más de 1000 caballos de fuerza, mientras sobreviven funcionando constantemente al límite absoluto de la física. Ahí es donde entiendes que esto ya no es un motor normal. Es probablemente una de las máquinas más avanzadas jamás construidas por el ser humano. Para empezar, olvídate de imaginar un motor común. Un Fórmula 1 moderno gira a más de 15.000 revoluciones por minuto. Imagínate pistones moviéndose violentamente miles de veces cada minuto, soportando explosiones internas extremas, mientras todo el conjunto trabaja a temperaturas absurdas. Y aquí viene la primera locura. Estos motores no solo tienen que ser rápidos, también tienen que durar. Porque en Fórmula 1 los pilotos tienen un límite de motores por temporada. No puedes simplemente romper uno y poner otro cada carrera como antes. Si usas demasiados componentes, recibes penalizaciones en parrilla. Eso obliga a los fabricantes a construir algo ridículamente difícil, un motor extremadamente potente, pero también increíblemente confiable. Y ahí es donde el costo explota completamente. Porque un motor de Fórmula 1 no es realmente solo un motor, es una unidad de potencia híbrida extremadamente compleja. Básicamente es un laboratorio tecnológico compacto diseñado para generar potencia de formas que un coche normal ni siquiera puede imaginar. Dentro de un Fórmula 1 moderno existen componentes brutalmente avanzados como el motor de combustión interna, el turbocompresor, el MGU-K, el MGU-H, la batería híbrida, la central electrónica y sistemas de recuperación de energía ultra sofisticados. Y aquí es donde la mayoría de personas se sorprenden, porque el Fórmula 1 no desperdicia energía como un coche normal. Por ejemplo, el MGU-K recupera energía cuando el piloto frena. Básicamente convierte parte de la frenada en electricidad y luego la devuelve como potencia extra. Pero el sistema verdaderamente loco era el MGU-H. Esa pieza utilizaba el calor y los gases del turbo para recuperar todavía más energía. Sí, el coche literalmente aprovechaba el calor del escape para generar rendimiento. Imagínate el nivel de ingeniería que requiere algo así. Y todo eso tiene que funcionar perfectamente mientras el coche va a más de 300 km por hora, vibrando brutalmente sobre los tianos. Ahora súmale otro problema, el peso. En Fórmula 1 cada gramo importa, así que los ingenieros no pueden simplemente hacer piezas enormes y resistentes como en un coche normal. Tienen que fabricar componentes ultraligeros capaces de soportar fuerzas salvajes. Por eso utilizan materiales extremadamente caros, titanio, aleaciones especiales, fibra de carbono, materiales aeroespaciales y tratamientos térmicos avanzadísimos. Hay piezas dentro del motor fabricadas con precisiones microscópicas. Algunas tolerancias son tan pequeñas que parecen absurdas incluso para estándares industriales normales. Porque cuando llevas una máquina tan al límite, un pequeño error puede destruir todo. Y sí, literalmente explotan. Todos hemos visto momentos donde un Fórmula 1 empieza a lanzar humo blanco, mientras el piloto desacelera desesperadamente intentando regresar a pits. Desde fuera parece simplemente una falla. Pero muchas veces acabas de ver cómo una pieza valuada en cientos de miles de dólares acaba de morir en segundos. Y aquí viene algo todavía más absurdo. El costo real no está solamente en fabricar el motor, está en desarrollarlo. Fabricantes como Mercedes, Ferrari, Honda y Renault gastan cientos de millones de dólares investigando cómo hacer estos motores apenas un poco mejores que los demás. Porque en Fórmula 1 una mejora mínima puede cambiarlo todo. Más potencia significa mejores rectas. Mejor recuperación de energía significa mejores adelantamientos. Menos consumo significa estrategias más agresivas. Más eficiencia térmica significa más rendimiento constante. Todo importa. Y lo más impresionante es que estos motores son increíblemente eficientes. De hecho, los motores modernos de Fórmula 1 alcanzan eficiencias térmicas superiores al 50%, algo completamente absurdo para motores de combustión. Muchos coches normales están lejísimos de eso. Básicamente, los Fórmula 1 logran convertir muchísimo más combustible en energía útil comparado con la mayoría de motores del planeta.
Y eso vuelve todavía más impresionante toda esta tecnología. Pero aquí aparece otro detalle brutal que mucha gente no conoce. El motor afecta completamente el diseño del coche. No es simplemente poner el motor atrás y listo. Todo el Fórmula 1 gira alrededor de empaquetar esa unidad de potencia de la forma más eficiente posible. Radiadores, refrigeración, suspensión trasera, caja de cambios, flujo aerodinámico, tamaño de la carrocería, entrada de aire, distribución de peso… Todo depende del motor. Por eso, cuando un fabricante crea una unidad de potencia más compacta o más eficiente, puede cambiar completamente cómo funciona el coche entero. Y ahí empiezan las ventajas reales. Por ejemplo, durante la era híbrida, Mercedes encontró una ventaja brutal con su motor. Muchísimos dentro del paddock quedaron impactados por el nivel de potencia y eficiencia que tenían al inicio de 2014. Algunos equipos simplemente no podían entender cómo Mercedes lograba tanta diferencia. Y en Fórmula 1, cuando alguien encuentra una ventaja así, todos empiezan a copiar desesperadamente. Porque estas unidades de potencia son prácticamente guerras tecnológicas sobre ruedas. Y aún así, pese a toda esta complejidad, los pilotos siguen llevándolos constantemente al límite absoluto. Imagínate manejar algo que cuesta millones de dólares sabiendo que un cambio mal hecho, una temperatura incorrecta o una sobreaceleración puede destruir componentes carísimos. Ahora imagina hacerlo mientras peleas rueda a rueda a 300 km/h. Y eso es justamente lo que hace tan especial a la Fórmula 1. Estás viendo laboratorios tecnológicos ultra extremos diseñados por algunos de los ingenieros más obsesivos del planeta. Máquinas tan avanzadas que muchas tecnologías terminan llegando años después a coches normales. Y viendo todo lo que realmente existe dentro de un motor moderno de Fórmula 1, la pregunta es inevitable. ¿Crees que vale la pena gastar millones creando máquinas tan extremas? ¿O la Fórmula 1 ya llevó la ingeniería demasiado lejos?